que amerita el inicio de la tercera ola en nuestro país, que veníamos señalándolo ya desde hace un buen tiempo por el incremento de casos y por doctor Augusto Tarazona, señorita congresista de la República, Esmeralda Limachi, en representación del presidente de la Comisión de Riesgo, Desastres por COVID-19. Queremos anunciarles esta noche el reporte, el diagnóstico situacional que amerita el inicio de la tercera ola en nuestro país, que veníamos señalándolo ya desde hace un buen tiempo por el incremento de casos y porque esta presencia de la tercera ola es parte de un fenómeno internacional. Ya hemos visto distintos países en el mundo que tienen sustanciales incrementos de casos COVID, más aún ahora con la presencia de la variante Ómicron, que tiene una capacidad de reproducción y contagio muchísimo mayor que las variantes que hasta ahora conocíamos. Durante el mes de diciembre, comparando las semanas epidemiológicas 49 y 52, los casos de COVID-19 se duplicaron en Lima metropolitana y se incrementaron en más del 50% a nivel nacional. Es decir, hubo un incremento de casos muy rápido y sustancial, en particular en Lima, pero también a nivel nacional, lo cual confirma el inicio de una tercera ola. De hecho, en esta última semana epidemiológica del año 2021, los casos de COVID-19 se incrementaron un 25%, específicamente de 11.000 a 14.688 casos. Y según el SINADEP, durante el mes de diciembre, las muertes por todas las causas se incrementaron en un 8%. Según la data cruzada de fallecidos con el registro de vacunados, se encontró que más del 90% de los fallecidos del segundo semestre del 2021 son no vacunados. De acuerdo con el último reporte de vigilancia genómica, la variante Ómicron ya se ha convertido en la variante predominante en Lima metropolitana, más del 53%, habiéndose reportado ya en 9 regiones, en Lima, Callao, Arequipa, Junín, Ica, Pasco, Apurímac, Huancavelica y Ayacucho. En Lima metropolitana, los distritos en alerta roja por media móvil de casos en incremento por encima del 30% son Lima, Centro, Santiago de Surco, Magdalena del Mar, Miraflores, Jesús María, San Borja, San Martín de Porres, San Isidro, La Molina y San Juan del Lurigancho. Esto es el inicio de un incremento importante, pero seguramente se va a extender también a los barrios más populosos, donde también hay un mayor porcentaje de personas no vacunadas. Queremos señalar que las cifras hasta ahora de pacientes contagiados, que se viene dando de manera muy rápida y acelerada, todo indica que se va a mantener y se va a incrementar durante el mes de enero de manera sustancial, sobre todo en el caso de los pacientes leves a moderados, que es una característica que viene presentando hasta ahora a nivel internacional la variante Ómicron. Esto significa que nuestros servicios de primer nivel van a tener una real sobrecarga en estas próximas semanas. Tenemos que decir también que el nivel de ocupación de las camas hospitalarias para COVID está en este momento en el 25%. Es decir, en este nivel de camas hospitalarias el país tiene una capacidad de respuesta todavía importante, pero que en el caso de las camas UCI se reduce. Y se reduce por la elevada presencia de pacientes no vacunados en las camas UCI que tenemos en nuestro país. Afortunadamente, repito, la importante cantidad que supera el 80% de la población vacunada nos está permitiendo que los pacientes correctamente vacunados no precisamente acudiendo a las unidades de cuidados intensivos y tengan una clara protección frente a la pandemia. Tenemos que señalar que a nivel de las direcciones de salud, el monitoreo de casos por semana epidemiológica arrojó alerta roja
mayor de 5 casos por 10.000 habitantes en distintas DIRIs, direzas y jerezas como la DIRI Centro, DIRIS Este, Cajamarca, Junín, Tacna, Tumbes, Moquegua, Callao, Amazonas, Junín y Arequipa, ¿no? Esto ha motivado que, de acuerdo a la disponibilidad de oxígeno, la única región que se encuentra en alerta naranja es Loreto, mientras que las que han pasado de alerta verde a amarilla son Callao, La Libertad, Piura, Huánuco, Loreto, Ucayali, Ayacucho, Huancavelica, Ica y Moquegua. El equipo del Ministerio de Salud viene trabajando ya desde hace varios meses un plan de respuesta frente a la tercera ola, claro, con el agregado ahora de la presencia del Ómicron, lo cual acelera todas las decisiones que se tengan que tomar, ¿no? Y se ha dispuesto la actualización incluso de las normas técnicas para reforzar el manejo preventivo y ambulatorio de casos leves, para incluir las últimas evidencias sobre la transmisibilidad y perfil clínico de la variante Ómicron. Se ha dispuesto la compra de 300 kits de unidades de cuidados intensivos, lo cual se suma a las 600 camas que están próximos a llegar en los próximos meses a nuestro país, ¿no? Se ha creado por resolución ministerial los grupos de trabajo sectorial y de inteligencia estratégica con el objeto de reforzar al equipo técnico del MINSA tanto desde el punto de vista operativo como de inteligencia necesaria. Se ha previsto convocar al Consejo Nacional de Salud y a los gobiernos regionales de manera inmediata para articular una respuesta integral con miras a prevenir el colapso del sistema de salud, producto de un incremento súbito y violento de los casos de COVID-19 a nivel nacional, que es lo que queremos controlar, ¿no? Hemos decidido el fortalecimiento rápido del primer nivel de atención. Se implementarán los puntos COVID o puntos de diagnóstico COVID, donde se diagnosticarán, se ofrecerán medicamentos, pero sobre todo se direccionarán a los pacientes. La idea es crear 750 puntos COVID en todo el país para que los pacientes no tengan, si tienen algún síntoma o son contactos de algún paciente contagiado, no tengan que ir directamente al hospital o al centro de salud, sino irían a estos puntos COVID donde se realizaría el tamizaje, el triaje, se vería si realmente están contagiados o no y se los direccionará de acuerdo a la patología que presenten, al cuadro clínico que presenten, tanto o al domicilio o algún centro de aislamiento temporal con oxígeno o, en los casos que seguramente van a ser mucho menos, a las unidades de cuidados intensivos, de tal manera de no saturar los establecimientos de salud o los hospitales para los pacientes que necesiten el diagnóstico. Esto tomando en cuenta que como esta variable Ómicron se reproduce tan rápidamente, van a haber seguramente una elevada cantidad de pacientes que van a requerir consultas iniciales o son contactos, entonces necesitamos puntos especiales, ¿no? Para que el paciente se saque la duda si es una gripe, si es efectivamente el COVID, ¿no? Si tiene que tener los cuidados necesarios, entonces allí se le diagnosticará y se le orientará si puede permanecer en el domicilio o no, donde equipos se movilizarán para darle los elementos necesarios, oxímetros de pulso, la posibilidad de un concentrador de oxígeno si así lo requiere, o también si es necesario un aislamiento especial, pues lo tendrá, ¿no? Además de eso, estamos hablando de la concreción de 500 equipos integrales de salud comunitaria, de centros de aislamiento temporal, con 3.000 unidades para aislamiento, para cortar el circuito de contagio y el monitoreo clínico. Se habla de los centros de oxigenación temporal, ¿no? De los COT, que están importantes, con 3.000 camas implementadas con oxigenoterapia. Esto también está contemplado dentro del desarrollo, del fortalecimiento del primer nivel de atención. La idea es que en este nivel podamos contener mayoritariamente la pandemia, de tal manera que los establecimientos de primer nivel de salud, sobre todo los establecimientos 3 y 4, tendrán que funcionar las 24 horas del día. Esta es una disposición del Ministerio de Salud. Tendrán que ampliar sus horarios y también reforzar su cantidad de personal para atender a los pacientes COVID y a los pacientes no COVID en esta emergencia sanitaria.
También se ha planteado el fortalecimiento del nivel hospitalario. Con cánulas de alto flujo dispondremos para esta tercera ola de 2.268 camas, un kit de ventilación mecánica con 3.167 ventiladores, plantas de oxígeno en total con la recuperación de las plantas de oxígeno que necesitan mantenimiento. Esperemos disponer de 465 plantas en el país, de las cuales más de 400 ya se ha verificado su funcionamiento, que están en este momento disponibles, ¿no? Y el fortalecimiento de las capacidades del personal de salud. La idea, y se han hecho ya una serie de previsiones para la capacitación de más de 5.000 profesionales de salud para que puedan suplir la deficiencia que tenemos de profesionales de alta calificación y que necesitan años en formarse, pero tenemos una importante cantidad de médicos generales que han tratado pacientes durante la primera y segunda ola. Necesitamos fortalecer sus competencias para que nos ayuden a contener la posibilidad de una importante cantidad de pacientes, que es lo que se mostraría, digamos, en esta circunstancia, ¿no? Hay que fortalecer la autoridad sanitaria y gobernanza. También se ha dispuesto el fortalecimiento de la unidad de telemedicina y de líneas de call center para poder llegar al paciente de manera directa a su teléfono y poder hacerle un seguimiento. Se ha dispuesto también la contratación de cientos de trabajadores para el Instituto Nacional de Salud. Estamos evaluando la posibilidad de contratar 250 recursos calificados para el Instituto Nacional de Salud, de tal manera de seguir ampliando la capacidad operativa y para poder hacer pruebas moleculares y antigénicas por parte de esta institución, establecer algunos convenios con las universidades también y con algunos sectores privados para poder incrementar las posibilidades de pruebas moleculares antigénicas asumidas por el Estado de manera absolutamente gratuita, ¿no? Que para nosotros esto es muy importante. Hay se ha formado una comisión de DIGEMIT con Senares para hacer una revisión de toda la provisión de medicamentos que tenemos a nivel nacional y asegurar una distribución de tal manera de poder lograr tener un stock de verdad con capacidad resolutiva y que la gente no tenga necesariamente que salir a comprar siempre sus medicamentos a un costo que excede el bolsillo del ciudadano, ¿no? Estas son algunas de las medidas que se han dispuesto para poder fortalecer la capacidad operativa del Ministerio de Salud en su primer nivel y también en el nivel hospitalario, donde ya anunciamos además que están por venir 300 camas de cuidados intensivos la semana que viene, otras 300 que vendrían en el mes de febrero, y también se ha dispuesto la compra de más camas y cánulas de alto flujo. Yo quiero anunciar esto entonces al país, decirle que el Ministerio de Salud va a hacer todos los esfuerzos por proteger a la ciudadanía, por proteger al personal, a las personas de nuestro país, independientemente de sus recursos económicos, para que la capacidad de respuesta del Estado sea cada vez mayor en proteger al ciudadano. Afortunadamente, la cantidad de vacunados que tenemos es muy importante y eso hasta ahora nos está deteniendo esta pandemia, incluso la variante Ómicron, en lo que tiene que ver con el agravamiento de la mayoría de los síntomas y de los pacientes. En este momento, los pacientes vacunados que tenemos en cuidados intensivos son personas bastante mayores y personas que tienen algún tipo de comorbilidad. En general, el resto de los pacientes, casi cerca del 90%, son pacientes que no tienen vacunación. Y esto es muy importante decirlo porque tenemos que completar todavía la vacunación a un sector de la población que es casi un 20% y también avanzar rápidamente en la dosis de refuerzo que es tan importante para nuestro país.
país. También quiero señalar que está ya definido que el 18 de enero van a llegar las vacunas para iniciar la inmunización de los niños de 5 a 11 años con las dosis respectivas. Ya esto está acordado, así que calculamos que alrededor del 19 o 20 de enero ya en todo el país se inicia la vacunación, tal como lo han señalado los funcionarios de la Dirección de Inmunizaciones y del resto del Ministerio de Salud. Quiero darle también el micrófono al viceministro de Salud Pública para algunos detalles que puedan completarse. Muchas gracias. Muy buenas noches. Doctor Hernando Ceballos, ministro de Salud, doctor Augusto Tarazona, viceministro de Prestaciones y congresista Esmeralda Limachi. Para precisar, nosotros como Viceministerio de Salud Pública y Ministerio de Salud se ha definido ya la tercera ola que tiene algunas características particulares diferentes a las dos olas anteriores. Y es oficial entonces el... Así es, señores, entonces la información más resaltante que le brindamos, hay 2.268 camas UCI que van a llegar a territorio nacional, 3.167 ventiladores mecánicos y 465 plantas de oxígeno. Y seguimos escuchando a Gustavo Rosell, viceministro de Salud Pública. Característica diferente es que encuentra la población mayoritariamente vacunada. Sin embargo, como ustedes conocen, si bien hemos logrado el 80% de la población objetivo, queda un 20% de personas que lamentablemente aún no reciben la segunda dosis y todavía un porcentaje importante de personas que estando en sus 3 meses desde la segunda dosis no han recibido la tercera dosis. Y la tercera dosis, volvemos a mencionar, es muy importante para evitar la transmisión, especialmente de la variante Omicron. En ese sentido, si bien nosotros tenemos algunas proyecciones, lo que queremos como Ministerio de Salud es que en realidad nos sumemos como ciudadanía y sumemos tanto a los sectores públicos como privados para hacerle frente a esta tercera ola que seguramente con la suma de esfuerzos y con la comunicación adecuada la vamos a poder controlar a la brevedad. Sin embargo, vamos a ser muy insistentes en el tema de control de las medidas de prevención. Primero, como ya mencionó el señor ministro, vamos a fortalecer todo lo que es la fiscalización y vigilancia para que realmente las personas que estén vacunadas son las que puedan ingresar a los espacios cerrados, evitando que las personas que no estén vacunadas lo hagan. Entonces ahí vamos a ser muy estrictos en ese sentido. También en controlar el uso de las mascarillas, porque si queremos realmente evitar el contagio, tenemos que seguir usando la doble mascarilla en forma apropiada y además también se ha mencionado, vamos a adquirir más mascarillas para hacer la entrega, tanto en estos centros o puntos COVID como en los centros de vacunación y a través también de la estrategia Vamos a tu encuentro. Por otro lado, el distanciamiento social y la ventilación es fundamental, sobre todo en el transporte público, y aquí por favor seguimos insistiendo en que se deben respetar ya los protocolos que están establecidos. No se trata de poner más y más restricciones, sino que con las restricciones básicas que estamos utilizando y se puedan cumplir, cada uno se haga responsable de la salud y de la salud de su familia. Lamentablemente, este contagio se ha disparado, como ya lo habíamos mencionado, en estas fiestas de Navidad y de Año Nuevo, incluso desde antes, que han sido los momentos de compras, donde como todos lo hemos evidenciado, ha habido aglomeración de gente y no ha habido un cumplimiento de los aforos correspondientes. Esto nos lleva a algo que estaba previsto, que es este incremento de casos ya de forma exponencial en algunos lugares del país. Por lo tanto, seguramente mañana el Consejo de Ministros se discutirán algunas medidas adicionales para poder evitar el contagio y también para que podamos, si en la medida de lo posible, haciendo nuestras actividades rutinarias, pero con una vigilancia más exhaustiva y también con mejores servicios, como ya ha sido propuesto. Gracias. El doctor Augusto Tarazona, viceministro de Prestaciones. Exitosa. Bueno, solamente para enfatizar de que el Ministerio de Salud viene trabajando intensamente para enfrentar esta tercera ola, también desde los
los servicios de salud, por cuanto pacientes que se compliquen o tengan algún problema sanitario producto de esta epidemia puedan llegar a los hospitales. En general, el número de camas destinadas a COVID está alrededor de poco más de 15.000 camas, de las cuales solamente el 25% se ha ocupado. Tenemos la posibilidad de duplicar el número de camas si fuera el caso. En las camas UCI, ya se señaló, estamos con el 50% de las 1.800 camas destinadas a pacientes COVID. En el caso que fuera necesario, hay la posibilidad de ampliar casi al doble del número de camas. Las camas en los centros de atención temporal también están disponibles actualmente, son 3.000 camas, de las cuales todavía tenemos una muy baja ocupación. Sin embargo, es importante señalarles de que todos estos recursos tienen, como es natural, tienen un tope, de tal forma que si tuviéramos un exceso de pacientes podríamos tener algunas dificultades en la atención. De allí la necesidad de que todos pongamos lo que nos corresponde. Por su parte, el Ministerio de Salud viene preparando todo lo necesario para enfrentar esta tercera ola desde su rol rector de salud, pero también consideramos de que los otros sectores, otras autoridades tienen que cumplir el rol que les corresponde, ya sea haciendo cumplir las normas sanitarias, ya sea contribuyendo en ampliar el número de espacios en donde se puede atender pacientes, donde se puede diagnosticar a los casos nuevos, y también la ciudadanía cumpliendo el rol que le corresponde de cuidarse. Es decir, vacunándose, utilizando adecuadamente las mascarillas, buscando no asistir a los espacios en donde hay muchas aglomeración de personas. Por lo tanto, corresponde a todos cumplir nuestras responsabilidades y eso es lo que vamos a estar permanentemente recordándolo. Muchas gracias. Muchas gracias. Mañana va a haber una reunión de Consejo de Ministros donde se van a evaluar, por supuesto, toda esta situación, también el tema de los aforos, ¿no? Queremos señalarle a la población que si bien esta variante es una variante altamente contagiosa y también se puede complicar, el Ministerio de Salud está haciendo todos los esfuerzos para poder brindarle el máximo de seguridad a la población, pero también señalarle con mucha claridad que es una situación sanitaria que puede ser controlada, pero que es difícil y que necesita el máximo de responsabilidad de toda la ciudadanía, empezando, como se ha señalado acá, con la vacunación, con la dosis de refuerzo, con el uso de la doble mascarilla, mantener el distanciamiento social y estar en lugares correctamente aireados, ventilados, para evitar que la transmisión del virus pues, nos afecte, ¿no? Así que esto lo queríamos decir porque es importante que la ciudadanía sepa que el incremento de casos tiene concordancia con relación con el inicio de la tercera ola y que tenemos que cuidarnos, pero que el Ministerio de Salud tiene toda la disposición, toda la energía y el gobierno va a tomar todas las medidas necesarias para cautelar la salud de la población. Necesitamos el apoyo de todos los sectores para que esto sea efectivamente así y podamos superar esta pandemia, ¿no? Y lograr, como hemos dicho antes, una mejor normalidad para todos. Muchísimas gracias. Exitosa. La congresista que nos está acompañando en representación de la Comisión de Lucha contra el COVID quiere también dar unas palabras. ¿Cómo no, congresista? Exitosa. Muchas gracias, señor ministro. Solamente exhortar a la población. Veo que he estado muy atenta a cada una de las palabras que han indicado según la reunión que hemos tenido en la mañana y ese es el enfoque que en realidad quiero darles, ¿no? La prevención, solo nos queda cuidarnos. No es tarea solamente del presidente, del ministro, de quienes trabajamos en el Congreso, y es también tarea de ustedes, de la prensa, de cada ciudadano que radica aquí en el país. Si queremos que se reaperturen, si queremos que esta pandemia acabe, necesitamos ser conscientes, utilizar los protocolos, evitemos los contagios y así vamos a salir adelante. Gracias. Congresista, queremos agradecerles a todos su gentileza. Si hubiera alguna pregunta, a su disposición. Sí, vamos a los señores colegas que se encuentran esta noche, vamos a empezar como siempre. Exitosa. Preguntas.
Tratemos de hacer una sola pregunta para darle oportunidad a todos los colegas que se encuentran aquí esta noche. Gracias. Buenas noches, ministro. Acá está. Solo una pregunta. ¿Cuál sería su llamado a los personajes públicos que están dando un mal ejemplo por el no uso de la mascarilla, que ha sido el elemento más valioso en estos 2 últimos años para evitar el contagio? No solamente hablo del jugador Polo Guerrero por esta fiesta que dio con más de 100 personas, sino incluso el propio presidente Pedro Castillo, que sostuvo una reunión en Palacio en un ambiente cerrado con periodistas y también está sin mascarilla todos. Eso básicamente. Gracias. Bueno, señalar que es importante cuidarnos, ¿no? Es importante vacunarnos, es importante cuidarnos y recordar que este virus, primero, todavía sigue predominando la variante Delta en nuestro país. ¡Exitosa! Es una variante que es letal, ¿no? Cuando nos agarra, digamos, a personas mayores o con algún grado de comorbilidad, ¿no? Así que hay que cuidarse y tenemos que ir juntos en todo esto para derrotar la pandemia. Bien, gracias. El turno de... Hola, ministro, buenas noches, autoridades presentes. Preguntarles, nos ha comentado que se van a implementar 750 puntos COVID, ¿verdad?, de tamizaje. Aquí consultarle, las últimas semanas hemos estado informando de la escasez de pruebas y la gente ha tenido que regresarse a su casa sin poder hacerse el tamizaje correspondiente. Y ahora esto de cara también a que muchas personas están confundiendo, ¿verdad?, los síntomas de la COVID con una gripe común. Se está trabajando en la adquisición también de pruebas ahora, con lo que vamos a afrontar ya una tercera ola. Muchas gracias. Bueno, lo primero quiero señalar, después le voy a pasar el micro al doctor Rosell, que este año se han adquirido 1 millón más de pruebas que el año anterior. Lo que sucede es que justamente el valor de las pruebas este año ha bajado, entonces lo que se ha gastado ha sido menos que el año pasado, a pesar de tener 1 millón de pruebas más. Lo que ha sucedido, por lo menos es la información que tengo del Instituto Nacional de Salud, es que en algunos establecimientos de salud se solicitaba la consulta médica antes de aplicarse la prueba, entonces se pedían 20 números y se hacían 20 pruebas, cosa que fue una equivocación, un error en los establecimientos de salud, porque no es necesario hacer la consulta médica para hacerse la prueba molecular. Conversamos con el Instituto Nacional de Salud y con las DIRIS para que se corrija esto y se puedan hacer mayor cantidad de pruebas, porque las pruebas están. Hay más de 1.200.000 pruebas disponibles en este momento, según me informa el Instituto Nacional de Salud. ¡Exitosa! Turno de... Ministro, ¿cómo está? Muy buenas tardes. Buenas noches, Jacqueline Martínez. Si es que ha podido usted revisar los lineamientos que dejó el exministro de Educación, Carlos Gallardo, para el retorno a clases y qué va a suceder. Muchas gracias. Sí, si me permite, para poder responder, estamos trabajando con el Ministerio de Educación la revisión de los lineamientos, las propuestas que se están haciendo. Recuerden la resolución ministerial 121 de Educación, que fue en marzo del año pasado, y que nosotros hemos venido haciendo reuniones técnicas con los equipos del Ministerio. Incluso esta semana nos toca una reunión con los viceministros. Sin embargo, como ustedes saben también, hay un nuevo ministro de Educación que también tiene que opinar al respecto, así que esperamos lo más pronto posible tener una reunión con los viceministros de Educación, y si es posible con el mismo ministro, para terminar la revisión de propuesta de los lineamientos o los nuevos lineamientos que se tendrían respecto al retorno a clases. Uno de los temas que mucho se ha hablado en las últimas semanas es sobre las horas, ¿no?, de permanencia. Obviamente eso se va a revisar. Nosotros como Ministerio vamos a dar todo el apoyo técnico para que los niños estén todo el tiempo que sea necesario con las medidas de seguridad correspondientes. Y también recordarles que la anterior resolución ministerial se dio en marzo del año pasado, donde todavía no había vacunación. Ahora hay un escenario completamente distinto donde toda la comunidad educativa, incluyendo, como ya lo mencionó el ministro, los niños de 5 a 11 años van a ser vacunados, entonces los riesgos son diferentes. ¡Exitosa! Ministro, ¿cómo está? Buenas noches. Juan Carlos Portilla. Dos preguntas muy precisas, muy cortas, por favor. ¿Cuándo ya se implementarán estos 750 puntos COVID que se han mencionado? Y la otra es, ¿qué porcentaje de las personas que están en UCI son no vacunados? Porque
no me quedó muy clara la cifra de cuántas camas UCI tenemos en disposición. Hay posibilidad de incrementarlas, pero en este momento, ¿cuántas camas UCI tenemos y qué porcentaje de estas están ocupadas por personas no vacunadas? Gracias. Exitosa. Puntos UCI ya están, puntos COVID ya están en funcionamiento. Los otros estamos implementándolo en los 10 próximos días. En relación a las camas UCI, su ocupación es 50% de las camas actualmente asignadas, que son alrededor de 1.800. La mitad está asignada para... No, las 1.800 camas UCI están asignadas a COVID, la mitad de ellas está ocupada, la mitad todavía está disponible. Tenemos la posibilidad de crecer en camas UCI, hay 600 camas que están en vías de crecimiento, en vías de compra, y tenemos una diferencia de pacientes que están saliendo de alta de la UCI, esas camas están pasando a ser destinadas a pacientes COVID. En ese sentido, nuestra posibilidad de crecimiento, todavía tenemos un techo para las siguientes semanas. Exitosa. 90% de personas que están en la UCI, pacientes COVID, son no vacunados. Bien, gracias. El turno. Exitosa. Buenas noches con todos, buenas noches, ministro. Algunas consultas. Respecto a la inversión importante que se va a hacer de cara a reforzar este nivel de atención primaria o primario, ¿cuánto es aproximadamente en estos 700 puntos COVID? Aproximadamente, claro, ¿cuántos médicos se necesitarían de refuerzo, ¿no?, de cara a este problema histórico de la infraestructura y de la atención primaria, ¿no? Y una segunda consulta para el ministro. En términos de salud política, ¿es saludable tal vez el hecho de que la Fiscalía de la Nación haya iniciado una investigación preliminar contra el presidente Castillo? ¿Es saludable para todos? En relación a la implementación de los puntos COVID, cada uno de estos está constituido por equipos médico, enfermera y técnicos de laboratorio, técnicos de salud. En global se ha incrementado ya a 65,000 personas, trabajadores CAS-COVID. Esto significa un incremento de 10,000 personas en los últimos 2 meses. Esto nos está sirviendo obviamente para enfrentar la pandemia. Asimismo, se está en vías de aprobación para los próximos días las llamadas horas complementarias, que va a permitir a los trabajadores hacer turnos extraordinarios con los cuales se va a poder cubrir los horarios. Y adicionalmente se está viendo también la posibilidad de incrementar el número de brigadas de atención según la necesidad y el crecimiento de casos hospitalizados y casos que tengan que ser visitados a sus domicilios. Eso está previsto, está presupuestado y no tendríamos problemas por esa parte. Yo no creo que el presidente Castillo tenga ningún inconveniente en que se lo investigue. Yo creo que el presidente es transparente en ese sentido y creo que no se va a hacer mayor problema porque se lo investigue y finalmente se aclaren las cosas. Exitosa. En global, en la inversión frente a esta tercera ola se ha previsto una inversión de 2.000 millones de soles que incluye sobre todo el contrato de recursos humanos, compra de equipos de protección, compra de equipamiento, insumos, materiales, todo lo necesario para enfrentar esta tercera ola. Bien, muchas gracias. El turno de RP. Exitosa. Para RP. Bien es cierto, se ha comentado las medidas que van a tomar en cuanto al sistema de salud, pero también queremos saber si se está planteando también otro tipo de medidas de restricción, por ejemplo, en este momento en las playas, el aforo de restaurantes, de centros comerciales, los eventos artísticos que ya se están realizando, deportivos también en estadios, y si en una medida también se plantea una futura cuarentena ante esta variante Omicron. Y otra pregunta también sería sobre las quejas que tenemos en diversos centros de vacunación
de que se están cerrando muy temprano y hay personas que llegan a las 5, a las 6 y finalmente no son atendidas porque cierran la puerta antes de que culmine el horario establecido por el MINSA. Sí, muy buenas noches. Primero, en relación con los horarios de vacunación, los establecimientos de salud en general han estado vacunando hasta las 10 de la noche. Tal vez en estos días de fiesta, ¿no?, por Navidad, Año Nuevo, donde previamente, ustedes recordarán, a la Navidad e incluso al Año Nuevo, se hicieron jornadas de 36 horas, entonces al día siguiente sí se cerraron más temprano, ¿no? Es probable que esto no se haya informado adecuadamente a la ciudadanía y han ido y han encontrado los establecimientos cerrados. Pero la idea, y yo creo que debe ser así, se debe vacunar hasta horas de la noche porque mucha gente trabaja y tiene que ir a vacunarse y puede encontrarlos cerrados, ¿no? De hecho, la disposición ha sido de que se aperturen todos los establecimientos de salud y por lo menos en lo que son establecimientos 1-3 y 1-4 se empiece a vacunar en el primer nivel de manera extensa en todo el país. Esto se ha dado así en la inmensa mayoría de las regiones, por eso es que se logró avanzar rápidamente con la vacunación. En relación con las medidas de restricción, lo decía claramente el viceministro Rosell, acá lo primero que necesitamos es que la gente acate las normas que ya están establecidas. ¿Qué pasa en las playas? Decimos, para ingresar a las playas hay que respetar los aforos, que quiere decir, la playa es un ambiente abierto, ventilado, menos riesgo de exposición, pero siempre y cuando hay un aforo adecuado. Si van 10, 20 veces más de la capacidad de aforo que tiene cualquier lugar, pues ya se va a volver en un lugar contaminado. Entonces, se mantienen las mismas normas en este sentido, del uso de la doble vacunación, mantener el distanciamiento, uso de las mascarillas o doble mascarilla si no es una KN95. Entonces, esas normas necesitamos que se cumplan. Lo que vemos es un relajamiento en algunos lugares que se deja pasar a la gente independientemente de que tengan o no la doble vacuna, ¿no? Entonces me parece que tiene que haber un control estricto y se debe sancionar a los establecimientos que no cumplen con el control de esta norma. Por otro lado, cuarentenas planteadas como las cuarentenas que hemos tenido al principio de la primera ola, nosotros no lo consideramos conveniente, ¿no? Puede ser una cosa, es una cuarentena focalizada en un determinado lugar, por una situación especial, pero la cuarentena nacional, como se planteó, no nos parece conveniente, no dio resultados, porque además somos un país con un 75% de informalidad, la gente tiene que salir para ganarse la vida y no la puedes obligar a quedarse en la casa permanentemente, ¿no? Además eso nos ha traído una serie de problemas colaterales que tenemos que resolver con los niños, con la salud mental, que tenemos también que enfrentar y evaluar. Bien, muchas gracias. El turno de la República. Buenas noches, solamente para que nos precise nuevamente, por favor, sobre la compra de este kit médico que mencionó y para cuándo estarían llegando. Exitosa. Sí, los kits de UCI son 300 kits UCI que está ingresando 10 días aproximadamente y 300 kits adicionales está ingresando en la primera semana de febrero. Serían en total 600 kits UCI que se agregarían a lo que estamos teniendo actualmente. Bien, muchas gracias. El turno de Convoca.p. Muy buenas noches, ministro. Teniendo en cuenta que en Brasil ya se han detectado los primeros casos de flurona, que es una mezcla de síntomas del COVID y síntomas de la gripe, ya el MINSA se encuentra coordinando con las autoridades internacionales para poder tomar nuevas medidas para la prevención del flurona. Y también, teniendo en cuenta que han señalado que van a comprar o van a llegar 300 kits de UCI, quisiéramos también saber la fabricación, porque en Convoca.p, a inicios de diciembre, publicamos un reportaje que señalaba que el 70% de los 452 ventiladores chinos comprados en el gobierno de Vizcarra presentaron fallas en diferentes hospitales del país, en las 25 regiones donde llegaron. Entonces quisiéramos saber también la fabricación, si son chinas, si son también de estas mismas marcas que presentaron problemas, y también qué se van a hacer con esos ventiladores chinos que tienen problemas de funcionamiento.
Sí, eso se refieren a 450 concentradores de oxígeno que fueron comprados el año pasado, ¿no es cierto? Y que obviamente la Contraloría los evaluó y justamente hay funcionarios que están procesados por eso, investigados, ¿no? Para ir definiendo las responsabilidades. Yo creo que no se trata tanto de la procedencia, porque hay productos chinos que son de alta calidad, sino efectivamente hacer un control de la calidad de cualquiera de los productos que puedan llegar al país. Eso sí es importante, o sea, no más allá de la procedencia, que lo que pueda llegar al país, sean chinos, coreanos, ingleses, podamos asegurarnos que tengan la calificación adecuada y que justifique el gasto de dinero que no nos sobra en el país. Bien, muchas gracias. El turno de... Bueno, en relación a la llamada fluorona, en realidad no es otro virus. De lo que se trata es una mezcla simultánea de dos enfermedades, de influenza y de virus del COVID-19, que simultáneamente coinciden en una persona en ese momento. No es otro virus, por lo tanto eso puede darse, es posible. Aquí nosotros hemos tenido algunos casos de coincidencia, por ejemplo, entre COVID-19 y dengue. Son dos enfermedades en un solo momento, que hace difícil el diagnóstico, pero finalmente se determina. Es lo mismo, este es influenza y COVID, por lo tanto no es un problema adicional. Sí, de hecho que esto pasa por un incremento en la vacunación contra la influenza, lo cual se ha venido vacunando, pero de hecho que vamos a intensificar también la vacunación contra influenza para todas las edades. Bien, muchas gracias. El turno de Exitosa. Exitosa. Buenas noches, Evelyn Guaire, estamos en vivo para Exitosa. Permítame tocarle nuevamente el tema. Si bien han señalado que van a tener una reunión para ver lineamientos de regreso a clases, son muchos los padres los que piden respuestas respecto a este tema. En ese sentido, ¿consideran que será seguro un retorno a clases en medio de esta tercera ola? ¿El Ministerio de Salud va a insistir con las clases presenciales en el país? ¿No se pone en riesgo a los alumnos? Y en todo caso, ¿cuál sería el mensaje a los padres de familia? Bueno, el mensaje a los padres de familia es que primero está la salud de los niños. Este es el mensaje, que no quepa la menor duda. Nosotros no vamos a tomar ninguna decisión que pueda poner en riesgo la salud o la vida de los niños. En este momento podemos decir que sí existirían las condiciones para el retorno a clase bajo determinadas condiciones, más aún cuando tenemos ya la vacuna en ciernes, tenemos más de un 90% de los profesores vacunados y hemos establecido la importancia de que los niños estén en lugares ventilados, que usen la mascarilla, en fin, todo el protocolo. Pero no podemos predecir la evolución exactamente de la pandemia, ¿no? Ahora podemos decir, nosotros apostamos por el retorno a clases, nosotros queremos que se retorne a clases de manera presencial, ¿no? Ahora tenemos condiciones para eso, pero de acuerdo a cómo marche la pandemia, que no les quepa la menor duda, que se hará una evaluación en el momento adecuado y se tomará la mejor decisión. Lo más importante es la salud de los niños. Bien, muchas gracias. El turno. Buenas noches, ministro. Exitosa. Perú Noticias. Yo quería consultarle con respecto a estos centros de oxigenación. Si bien sabemos que el oxígeno fue un elemento muy demandado y importante durante la pandemia el año pasado, quería saber exactamente de cuántos centros estamos hablando y exactamente a cuántas camas UCI estaría alimentando, si podemos decirlo de alguna manera. Gracias. Exitosa. Sí, le consultaba sobre los centros de oxigenación que se van a implementar, de cuántos estamos hablando, cómo es que estos van a alimentar a las diferentes camas UCI a nivel nacional. Más detalles al respecto, por favor. En relación a las necesidades de oxígeno de los pacientes con COVID, en realidad esto es progresivo. Al principio, cuando su necesidad es baja, necesidades de oxígeno, entran a los centros de oxigenación temporal. Si las necesidades de oxígeno se incrementa por agravamiento de la enfermedad, pasan a los hospitales y allí en primera instancia se está estableciendo
un anillo de contención basado en las cánulas de alto flujo. Si es que hubiera necesidad, recién allí pasan a las camas UCI. Entonces, esta secuencia ya está establecido como un flujo de manejo de pacientes.